¿Qué estás viendo en este arranque de vos, el nuevo régimen cambiario y el acuerdo con el fondo, Javier? Bueno, o sea, mucho de lo que estoy viendo lo dijiste vos. El mercado claramente festeja esta salida. El mercado inicialmente, vamos a hacer un poco de historia, o sea, con la Argentina tenía la asignatura pendiente del ajuste fiscal, que era siempre el tema que más preocupaba. Bueno, ese tema se soluciona, viene Milei, etcétera, etcétera, ponen el ancla cambiaria para ayudar a estabilizar todo mientras hacen el gran ajuste y después, ¿qué haces con el ancla cambiaria que te está causando todos los problemas que vos mencionaste y el hecho de que te quedaste prácticamente sin reservas, no lograste acumular reservas, no lograste llegar al momento en que vos puedas acceder a los mercados voluntarios de crédito? Entonces, algo tenés que hacer y eso estaba en la mente de los inversores de una manera brutal. O sea, todo el mundo le preguntaba, che, pero no alcanzaba la discusión sobre si había un atraso cambiario o no, no alcanzaba la discusión sobre, no era suficiente la discusión sobre si había que devaluar o no. El tema era salir de esta trampa que era el cepo o el ancla cambiario. Y bueno, claramente las decisiones que se tomaron, el modelo, etcétera, bien pensado, pero tiene un ingrediente que tampoco se esperaba y no se esperaba de nadie, que es la ayuda financiera que se consiguió a través del fondo y de otros multilaterales, y vamos a ver si ahora hay algo más del Tesoro o si... Yo estuve con ¿cómo se llama? Con Rob Citron, que vino ahora y se va a juntar se juntó con el presidente. Estuve con Rob hace un mes. ¿Qué cuenta Rob? No, bueno, él era súper optimista, pero estaba empezando a preocuparse. Lo que él decía en ese momento, la verdad, astuto, él dijo, no, el fondo va a ser muy benigno con Argentina. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué crees que el fondo iba a ser tan benigno con Argentina? Y me dice, porque en Washington hoy en día la gente le tiene un poco de miedo a Trump y no creo que vayan contra el deseo de un presidente que quiere ayudar a un país. Entonces me dice, yo calculo que van a ser 20.000 palos. En ese momento nadie hablaba de 20.000 palos. Pero bueno, el hecho es que eso suma mucho y claramente no es lo mismo discutir discutir bandas, etcétera, etcétera, cuando tenés este colchón de dólares. Respecto a lo que mencionaban de que Salvador, o ¿cómo se llama? Sí, Salvador Di Stéfano, alguien que tiene muy buena relación con Milei, con el equipo económico, y estuvo hablando con funcionarios. Yo creo que se refería un poco a los anuncios que hicieron, o la charla que hizo el equipo económico el sábado en el Ministerio de Economía. Yo también estuve. A eso, sí. Y claro, y ahí ellos dicen, sí, nuestra intención es intervenir, comprar dólares en el piso, pero tenemos la posibilidad de hacer todo lo que querramos hacer también dentro de las bandas en situaciones anormales o lo que para el buen funcionamiento. Son las cosas que se ponen en un contrato para darte la facultad de decir, bueno, para mí son situaciones anormales, etcétera. Entonces, o sea, yo creo que eso va a ser una política que se va a usar más de lo que la letra chica dice. Perdón. Es decir, comprar dólares dentro de la banda, digamos. Sí, comprar dólares dentro de la banda, pero no te lo van a reconocer tampoco. Yo, si fuera presidente, no lo soy y no tengo el talento, ni nunca podría hacerlo, obviamente, pero me parece que ya se anunció el plan económico, ahora dejaría de hablar tanto, o sea, me pondría como vocero yo, presidente, y mi ministro de Economía, y después dejaría de hablar tanto, dejar un marco de incertidumbre y que estas políticas se empiecen a afianzar. Pero de todas maneras,
Ahora, esto es importante, pero para un segundito, Javier, que vos estuviste justo con el equipo económico el sábado. Había ¿no? 200 personas. Sí, por eso, cuando hacen la presentación con los economistas, digamos, con operadores, con las ALICs, con los, con los referentes del mercado local y de afuera. Fíjate lo que dice el comunicado del Banco Central del viernes. Ahí dice claramente, porque yo me imagino que Bausili quiere comprar los dólares, la mayor cantidad de dólares que pueda, porque aparte es muy exigente la meta de reserva que le pone el fondo. Ese era el punto que iba a ir, El fondo le dice, en 2 meses tienen que comprar 6.500 millones de dólares, a fines de junio tienen que tener... Pero mira lo que dice. El Banco Central regulará el sistema de bandas cambiarias de la siguiente manera. Bueno, el piso de la banda en 1.000 pesos, el techo de la banda en 1.400, y después dice, dentro de la banda, se promoverá la flotación libre del tipo de cambio entre límites establecidos para el régimen. El Banco Central podrá considerar la compra de dólares en función de sus objetivos macroeconómicos y acumulación de reservas internacionales netas, así como la venta de dólares para morigerar volatilidad inusual. En ningún caso la intervención será esterilizada. Es decir, en el caso de la compra de dólares, dice, bueno, para los objetivos macroeconómicos y de acumulación de reservas que hay, se puede comprar perfectamente dentro de la banda. Lo dijeron muy claramente. Sí. Podemos hacer lo que querramos con esos dólares y me parece bien. Ahora, no sé en qué informe leí el fin de semana que decían, bueno, si el gobierno no compra dólares dentro de la banda, van a tener para cumplir con los objetivos de acumulación de reservas, van a tener que o emitir una LET en dólares o pedir un waiver. Yo no creo que quieran pedir un waiver, entonces claramente van a comprar dólares, tienen que comprar dólares, y está bien que haya volatilidad. Claro, mira, este es un modelo... Pero perdona, ¿sabes por qué es importante ese punto? Porque también es una cosa conceptual. Si hay más oferta que demanda de dólares, y vos tenés hoy el dólar en, no sé, 1.200 pesos, bueno, si el banco no estuviera comprando dólares, el Banco Central, por ahí a 1.200, 1.190 pesos, por ahí el dólar se te va más abajo. Y por ahí podría dejar el Banco Central que el dólar se vaya más abajo. Pero ahí está la discusión de cuál es el dólar también que de alguna manera pone a esta economía en un equilibrio no tan, si se quiere, como el que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Con un dólar que ponía a Argentina muy cara en dólares, que generaba tensión en los exportadores, que generaba que los importadores tuvieran una desesperación por la compra de dólares, ¿no? Pero a mí me parece súper positivo que el Banco Central compre dólares, después se corra, después la gente diga, uy, che, se corrió, mejor te salgo a vender, vuelva a comprar. El fenómeno de incertidumbre de un banco... Mira, yo estaba en contra, porque la realidad es que en la Argentina el debate económico es tan día a día, minuto a minuto, que es agotador para cualquiera. Periodistas, funcionarios, todo. Y cuando vos me preguntás a mí, che, ¿las bandas te sirve? ¿Te parece un modelo razonable? Yo pensaba que no, porque mi experiencia es que las bandas a partir de los 90 fueron desapareciendo porque los bancos centrales perdían la batalla contra los inversores. Pero en este caso es diferente porque vos tenés una banda ancha y encima tenés un colchón de dólares impresionante que te acaban de dar. Eso por un lado. Lo otro es, te decían, che, van a usar la reserva, parte de esta plata para ¿cómo se dice? Para limpiar la hoja, el balance del Banco Central, sacarle los papelitos de colores. ¿Te parece bien eso? Yo decía, no, la verdad no me parece bien. Pensaba a veces lo decía públicamente, decía, la realidad es que estamos muy necesitados de dólares y si encima vos le estás poniendo estás poniendo a un acreedor privilegiado sobre los acreedores privados y no sé cuánto le va a gustar eso al mercado. Claro, pero hoy mirándolo con 20.000, 25.000 palos de guita que te presta el fondo, ya me parece muy bien la decisión de capitalizar el Banco Central. Ahora, es una oportunidad esta para que el Banco Central pase a ser independiente para mí. Para mí una jugada maestra sería decir, bueno, de ahora en más, Banco Central capitalizado, etcétera, etcétera, que sea independiente. Y en ese sentido, el fenómeno de sorpresa es muy importante para un banco central, muy importante. Entonces,
Para mí me parece perfecto eso, que compren, que vendan, que trabajen dentro de las bandas. Pero de todas maneras, acá se priorizó la llegada de inversiones, un modelo mucho más abierto que va a incluir volatilidad producto de la política, de las relaciones internacionales, de los mercados financieros globales, del precio de los commodities, etcétera. Y eso es una realidad. Más volatilidad, pero más capacidad de atraer inversiones, ya sea financieras o del sector real. El gobierno hizo esa apuesta en esta instancia. Esa es la principal característica, me parece, de esta tercera fase, que es, muchachos, estas son las herramientas, ahora entran a jugar otros factores también. Pero vos, ¿por qué, Javier, por qué ves más volatilidad? Entiendo que por lo que pasa afuera, obvio, digamos, pero ¿por qué este esquema así como está te parece que va a tener más volatilidad? Y porque justamente hoy escuchaba a José Luis Daza y él decía la literatura es muy clara en este sentido. Cuando vos llegás a las bandas superiores e inferiores, la Argentina va a ser un problema si llegamos a la banda superior, obviamente. Claro. Que la gente sabe que no, de acá no va a subir, entonces mejor vendo dólares porque si no voy a perder plata. Eso, para mí, puede ser que la literatura diga eso, mencionó un paper de Krugman, pero la realidad es que vimos bancos centrales muchas veces no poder hacer frente a la presión del mercado. Desde el Banco de Inglaterra, pero después del Banco de Inglaterra pasó Bélgica, el Banco de España, todos los bancos europeos y asiáticos en la crisis de los 90. Entonces, va a haber volatilidad porque si llegamos a niveles de cercanos al tope de la banda, y bueno, en un país con la historia que tiene la Argentina, va a haber volatilidad. Aparte, pero puede ser los primeros 6 meses, yo no digo que sea volatilidad, pero un evento político le va a dar volatilidad. Claro. Martín. Sí, Javier. Mira, hoy a la mañana vimos que arrancó fuerte Wall Street al alza y Argentina volando. Luego Wall Street empezó a pasar a la baja y bajó la espuma de la voladura argentina, ¿no? O sea, hay una sensibilidad bastante alta, por más que hoy tenemos un driver espectacular que es propio, se nota, ¿no? Una correlación que hay respecto de Wall Street, también se vio en las semanas anteriores. Wall Street está con una incertidumbre enorme, pero están cayendo las tasas de los bonos americanos, que habían subido la semana pasada, están cayendo, y en especial el dólar, el índice dólar DXY está cayendo también. Entonces te pregunto, ¿qué crees vos que pondera más a los efectos de lo que va a afectar al riesgo país de Argentina? ¿La volatilidad de las acciones de los índices de Wall Street o el DXY y las tasas americanas bajando? Mira, vos decís entre... Perdón, pensé que la pregunta iba a ser otra. ¿Cómo? ¿Repetí lo último que dijiste? Claro, porque en Estados Unidos vos tenés volatilidad en las acciones, sí, pero debajo de eso tenés el DXY y las tasas que están bajando. Bueno, eso debería ser positivo para emergentes, ¿o no? Es que depende, porque no es lineal. O sea, en un escenario de tasas bajando, como ahora que estamos viendo los treasuries subiendo, etcétera, etcétera, puede ser aversión al riesgo también. O sea, hay que entender, o el dólar. El dólar puede subir, bajar, o sea, por las mismas razones, en el sentido de que el dólar tiene un comportamiento de a veces la gente, los inversores se van al dólar cuando hay mucha aversión al riesgo, caso 2008, o se escapan del dólar en una crisis como la actual, donde hay un poco de miedo a que China venda treasuries americanos. Entonces, hay que ver. Para mí, volatilidad en Wall Street en general, estas subas de los treasuries son insignificantes hoy, pero una suba de la volatilidad y el factor miedo de Wall Street, el fear factor, va a impactar a la Argentina.
como vos bien mencionaste, la semana pasada, pre-anuncio, o sea, dejemos el viernes de lado porque ya se especulaba, pero toda la semana pasada y la anterior, que hubo muchísima volatilidad en Wall Street, la Argentina acompañaba esa volatilidad de manera prácticamente total, ¿no? Era algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Entonces, el foco de este plan económico y el objetivo final, y sin llegar a eso, no funciona esto, es acceder a los mercados voluntarios de crédito. Pasaba lo mismo, yo mencioné esto en un tuit, Arriazu decía, cuando hablaba en junio del año pasado o mayo del año pasado, decía, si no logramos llegar a acceder a los mercados voluntarios de crédito con un riesgo país, o sea, él en ese momento hablaba de 700, 600 puntos, que podamos acceder a los mercados, va a ser difícil mantener este esquema. Y claramente nosotros para el 2026, necesitamos acceder a los mercados voluntarios de crédito. Y para eso la correlación con Wall Street es muy importante, muy importante. Claramente los temas internos, las elecciones, la política, el comportamiento de la sociedad respecto a, va a haber un ajuste un poco más fuerte, se comprometieron ante el fondo, ante el ajuste, un poco de inflación a la suba producto de este cambio económico, va a impactar en las decisiones políticas, en la conflictividad política, etc. Bueno, hay una combinación que va a haber más volatilidad para los activos argentinos, no me cabe duda, pero no es necesariamente malo eso, hay que bancársela. ¿Qué es lo que esperaba el mercado, ¿no? Del plan económico? Porque el gobierno decía, el ajuste fiscal soluciona todo, y todos les decían, bueno, mostrame los dólares. Y el gobierno decía, bueno, los dólares ya van a aparecer porque no va a haber pesos, ¿no? Y bueno, finalmente terminó yéndose a un nuevo esquema cambiario más acorde con la economía tradicional, lo que plantea el Fondo Monetario en estos esquemas. Pero ¿qué es lo que esperaban los inversores? Que el Banco Central encuentra un esquema donde empieza a acumular dólares. ¿Es ese factor el que estaban esperando? No, yo creo que, mira, los inversores, la discusión si hay pesos, no hay pesos para comprar, esa es una discusión académica. Yo no creo que haya un solo inversor en Wall Street mirando, che, ¿cuántos, no sé, pesos hay? La M3, la M2, ¿cómo se llama? La base monetaria amplia, no amplia. Si tiene que haber una corrida por factores políticos, globales, etcétera, la gente no va a decir, che, no hay pesos. Olvídate. Sí. No, yo creo que el mercado... Acá Milei estuvo astuto. Hay algo que Milei hace que lee muy bien algunas cosas que otros políticos no las ven tan claro. Por ejemplo, para mí, o sea, Milei, yo no sé si, a veces, no sé si esto le gustaría a él si lo escuchara o no, pero a mí me hace acordar los goleadores que a veces no aparecen en todo el partido y después, porque, viste, no hacen nada y de repente te meten un gol que vos decís la puta madre y te hacen ganar el partido, una especie como... Sí. Y me parece que todo el mundo creía, nada, pero como antes de las elecciones no va a hacer nada, etcétera, etcétera. Y bueno, y la gente empezó a pensar así. Ahora, en una de esas una devaluación mínima. O muchos decían, seguramente se comprometa a hacer esto o una devaluación, pero más adelante, después de las elecciones. Y el efecto sorpresa acá funcionó perfecto. Eso lo entendió bien. El hecho de que él, en algunas decisiones trascendentales, parece como que no preocuparse por la parte de política local, le da una tremenda ventaja sobre los inversores internacionales. Es el primer político argentino que el inversor de afuera cree que no va a ponderar cuestiones políticas electorales. Eso tiene un valor importante. Yo dije hoy, en otro programa, cuando fueron ¿se acuerdan la marcha estudiantil por la universidad, qué sé yo? La marcha que hubo en marzo, no sé cuándo fue, el año pasado, la marcha por la universidad. Y bueno, esa marcha
él no aflojó, era poca plata, pero para el inversor de afuera fue muy importante. Hubo un rally, si vos mirás, a partir de esos días hubo un rally grande, porque son señales que él le da al mercado en momentos clave. Pero por eso era un movimiento totalmente inesperado lo que pasó para el mercado. No sé A cómo. ver, te hago la última respecto a eso, ¿no? Ahí estamos mostrando, estas son las cotizaciones que da el Banco Central del dólar minorista en este momento. Fíjense, ahí, a ver si lo voy a agrandar un poquito. No, es la comparativa de distintos bancos, el corte a las 13 horas. Ahí actualizó el Banco Central. Pone comprador 1170, vendedor 1225, ¿no? Pone un promedio, sí. Creo que es un promedio simple, pero bueno, hay, por ejemplo, el Galicia está pongo el dólar a la venta, ¿no? 1230, el dólar minorista, el Banco Nación 1210, el ICBC en 1237, el Banco Ciudad 1240, Patagonia 1225, Santander 1230, bueno, y el Banco Piano 1230, ¿no? El Galicia, lo dije, lo tenía por acá, sí, 1230 el Galicia. Estos son el relevamiento del Banco Central, el corte que hacen a las 13 horas del dólar minorista. Por otro lado, el dólar mayorista de comercio exterior está en este momento en 1190, ¿no? Un poquito siempre por debajo del dólar minorista, ¿no? No, 1200 está ahora el mayorista. 1200 está justo 1203 el dólar mayorista a esta hora. Esto es 12% respecto al viernes pasado, 12% arriba el dólar mayorista de comercio exterior respecto al viernes pasado. Entonces, uno dice, bueno, estás en un lugar donde todos dicen, bueno, pero mira, el dólar ahora para comprar, antes tenías que comprar en el MEP a 1350, 1370, llegó la semana pasada, ahora cayó a 1215, 1230. Es decir, una baja muy importante de si alguien quiere comprar dólares, ¿no? Ahora, el dólar mayorista, que es el dólar de comercio exterior, el dólar que se seguía con el crawling peg del 1%, y porque el dólar minorista no existía antes, había un modo testimonial, pero nadie podía comprar dólares en el minorista. El dólar de comercio exterior estaba en 1.070 pesos y ahora está en 1.200 pesos, ¿no? Y eso sobre todo da una suba, bueno, de 10-12% para el importador, ¿no? Lo que tienen que pagar las importaciones. Para el exportador, un poco menos porque tenían hasta ahora el dólar blend, hasta el año pasado, hasta el viernes pasado, que era un dólar de 1130. Ahora voy a poner esta tabla, ahí se ve bien. Ven, estamos en este momento, acá en el dólar de 1200, en este momento, el dólar mayorista, el importador paga 11% más caro que el viernes pasado y el exportador le dan 6% más que el viernes pasado. ¿Ok? Si esto se estabiliza en este dólar de 1200, y bueno, hay que ver cuál es el traspaso a precio de la suba del dólar de importación-exportación. Acá hacíamos un cálculo con Amílcar Collante que en el caso de un traspaso a precio de solo el 20%, el menor pass-through, y puede haber 2 puntos más de inflación. Es decir, y esto creo que hay, no sé, Fernando Marul decía, por ejemplo, que una inflación en abril o en mayo del orden del 5%. Vos ves, hay que ver, porque insisto, no sabemos dónde se va a estabilizar el dólar. Hay que ver si el Banco Central va a comprar en este valor de 1.200 o va a comprar más abajo, o va a dejarlo que baje un poco más y comprar por ahí menos dólares, pero que el dólar baje más. ¿Vos ves que esa aceleración de la inflación puede tener algún impacto o ya está de alguna manera descontado por todo, que bueno, de que ir a este esquema sin cepo o con mucho más flexible
significaba en algún momento tener un par de meses con precios más tensionados. No, claro, o sea, este nivel de incertidumbre, que no, o sea, hoy lo dijo el ministro José Luis Daza, no sé lo que va a pasar hoy, tampoco me importa, dijo porque es un día. Todo lo que lo que podemos esperar de acá las próximas semanas, meses, va a depender de expectativas que la gente tenga respecto al comportamiento del dólar, ya sean empresarios, aumentos de bueno, inflación, empresarios, aumentos de sueldo, reposición de stock, etcétera, Claro. etcétera. Todo eso son expectativas que no podemos hoy controlar, ni saber, ni entender el impacto que tengan. Ponerle que la clave es en el ángulo y diga, che, va a ser 4% de inflación, después va a bajar, y vos decís, no te hagas problema. A lo mejor eso es un problema político más grande de lo que uno cree, y las expectativas se desanclan y terminás en una situación política difícil, en un año electoral, que al gobierno le empiece a ir mal. O sea, hay muchas cosas que hay que empezar a ponderar de ahora en más. Por eso me parece que el gobierno debería, o sea, creo que está todo planteado, creo que el apoyo internacional fue fuerte, pero no nos olvidemos que hoy ustedes, yo, principalmente la gente que está en el mercado, estamos todos hablando entre nosotros. Hoy en día no hay un análisis político, sociológico sobre cómo esto impacta a la gente. Hay gente del otro lado que no entiende lo que es el M2, el M3, el M4, el M... No, lo que entienden es si suben o no suben los precios. Exacto, suben los precios. Esta película también ya la vio. Vos le podés decir a un tipo que está hoy escuchando que subieron las cosas, no, porque el fondo nos apoya. Y el tipo dice, ¿cuántas veces nos apoyó el fondo? ¿Viste? Sí. O sea, estamos viviendo... los informes de Morgan Stanley me importan a mí y a otra gente que está en el mercado, pero no al tipo... ¿Viste? Hay un pass-through en todo, ¿entendés? O sea, para que esta mejora, para que los créditos empiecen que haya más oferta de créditos, para que bajen para un montón de cosas se va a necesitar tiempo, y eso va a depender, y las expectativas van a depender de cómo el argentino acepte vivir esa volatilidad durante ese tiempo. Y lo vamos a ver durante todo este año electoral. El que trata de negar eso es un país muy cortoplacista. Ronald Reagan transformó la economía americana cuando asumió y perdió las elecciones de mitad de término de manera arrolladora. Yo llegué a Estados Unidos en esos meses y daba lástima. O sea, perdieron todos los republicanos, todo, absolutamente todo. Los candidatos demócratas pensaban que ya tenían la elección del 84 ganada y perdieron las elecciones del 84, las ganó Reagan, obviamente, de manera fulminante. Fue la más grande victoria que hubo en la historia de Estados Unidos de cómo Reagan logró su reelección. Entonces, pero es un país que mira un poco más allá. Nosotros, no sé qué va a pasar si al gobierno le termina yendo mal en las elecciones de ahora. No sé, qué sé yo. Está bien, está bien. No, lo que decís... Tenemos que salir de la burbuja un poco también, ¿viste? Hablar con hoy en vez de vi un montón de programas políticos, radios, y qué sé yo, hablando con los mismos economistas de siempre. Y me interesaría saber qué piensan en algunas provincias, etcétera, el impacto que esto puede tener en el mediano plazo, ¿no? Claro. No, bueno, está bien. A ver, yo lo que veo, y lo menciono siempre, ¿no? Que en la grieta uno lo ve también en los políticos de uno y de otro lado. De un lado dicen, es muy impresionante, ¿no? Gobierno terminado, igual que siempre, ya está, la chocaron. Del otro lado dicen, bueno, una genialidad, fase 3 del programa, estaba todo planeado, todo calculado. Digamos, Mandriles. Esto es exactamente lo que habíamos... Y sí, lo que nosotros veníamos contando es que esto, bueno, te puede salir mal, pero te puede llevar a un lugar mejor. Lo que había antes, hasta la semana pasada o la anterior, era algo que era totalmente insostenible y que ya el año pasado se veía que tenías que salir en algún momento del crawl impec. Ahora, lo que me imagino, la gente que no está en la grieta, ¿no? Los que piensan que esto es lo mejor que ocurrió y que va a salir todo bien, o los que piensan que esto es el desastre y el Armagedón, digamos,
inminente. Yo lo que veo es, analizo, digamos, obviamente las economías regionales, si el dólar se estabiliza un poquito más arriba, y bueno, y le da algo de aire para las economías regionales, para los exportadores y demás, que estaban en una situación muy, muy tensionada. En el corto plazo, el consumo para el que está ganando con lo justo y demás, y bueno, si hay una aceleración de precios como la vimos en marzo, los salarios van a volver a perder las jubilaciones frente a la inflación, va a haber un golpe inicial sobre el consumo, el crédito, digamos, hay una tasa que está un poquito más tensionada también de tasa de interés, un poco menos crédito en el corto plazo, va a ser una situación un poco más de tensión. Ahora, todo lo que están, yo con la gente que hablo, digamos, y gente por ahí más humilde, digamos, que no está, lo que le preocupa es aumentó la carne, después aumentó el pollo, aumentó, es decir, está duro para llegar a fin de mes. Claro. Digo, ahora, ¿cómo impacta eso en lo político? Y nadie lo sabe. Exacto. Que el gobierno, puso sobre la mesa las herramientas necesarias, mucho más transparentes, mucho más acorde con lo que hicieron otros países que salieron de situaciones similares, saliendo también de un ancla que les resultó cómoda durante un tiempo. Me parece astuto, me parece que es lo que había que hacer. Ahora, es un país con una historia y hay que esperar a ver cómo esa historia se relaciona con la realidad que estamos viviendo en este momento. Y eso lo vamos a ver en los próximos... Ahora, lo que sí es muy claro es que los 20.000 millones de dólares que vienen de acá a junio, que después obviamente son los mismos dólares que vas a tener que empezar a pagarle a partir del año que viene al Fondo Monetario, porque no es que hay un aumento del endeudamiento neto, digamos. Te envían esto ahora, ¿sí? Tenías un préstamo de 41.000 millones de dólares y ahora pedís 20.000 más, pero bueno, obviamente la clave es que no los uses. Si los llegás a usar o vender, te aumenta 60.000 la deuda con el Fondo Monetario y no tenés los dólares para pagarle al Fondo Monetario. Además de la deuda con los privados. Entonces, acá la clave para que funcione el programa es que el Banco Central compre dólar y no venda prácticamente nada de los dólares que recibió. Sí, compre dólares, ya sea por que mejoras de las exportaciones, por inversión. Tiene que haber un círculo virtuoso del que están las herramientas dadas para que esté, pero hasta que no estén, el gobierno cree que la Argentina tiene gran potencial, etcétera, etcétera. Está muy bien, ojalá que sí sea, y espero que no se queden sin tiempo, que sería la no acumulación. Acá el tiempo se mide en acumulación de reservas. Y en la política, que el gobierno siga fortalecido políticamente. Y acceso a los mercados de crédito, que todo va a pasar si el gobierno se fortalece políticamente.